Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta mañana damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da un día más, un viernes más. Muchos se alegran cuando ya es viernes, dicen, no, ya es viernes, pero yo creo que a diario debe haber un agradecimiento hacia con Dios por el momento que Él nos permite, la vida, la salud, el poder disfrutar a nuestros seres queridos y damos gracias a Dios por este espacio que Dios nos permite el poder transmitir un mensaje de parte de Dios. Y bueno, en esta mañana, aquí en su programa Desayunando con la Palabra de Tucat TV, y la bienvenida a cada uno de los que ya se están conectando. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Elena Vega, que es una de las fieles seguidoras de este programa. Y damos gracias a Dios por su vida. Y pues ahora sí deseamos que todo el programa sea de bendición y edificación para nuestra vida. Y damos gracias a Dios por cada uno de los que se están conectando, de los que se conectarán, y en verdad que anhelamos que la palabra de Dios, como aún dice la misma palabra, sea ese deleite, el escuchar la palabra de Dios sea ese deleite. Damos gracias a Dios. Hoy es viernes 15 de mayo y pues muchos, ¿verdad? Quizás el día de hoy cumplen años, muchos quizás es un día muy especial, para otros sea un día muy desagradable, pero en medio de todo eso debemos agradecer a Dios por la oportunidad que Él nos da. Y bueno, y en esta hermosa hora, el lema de este programa es Restaurando Corazones. Dios desea restaurar nuestra vida a cada momento, a cada instante, pero ¿cómo la va a restaurar? Cuando nosotros acudimos a Él, estamos dispuestos a que Él nos auxilie. Es como cuando vamos con el médico y le decimos, yo tengo esto, me siento así y me gustaría que usted me diga qué es lo que me está pasando. Y quizás como en la actualidad muchos inclusive nada más sienten dolor de cabeza o sienten un escalofrío y ya me va a dar temperatura, creo ya me está dando lo del virus y están como que atemorizados. Pero cuando vamos con el médico nos orienta y nos dice, mire, pues usted está pasando esta situación, o nos da algunas indicaciones para mejorar nuestra salud. De nada sirve que nosotros hayamos ido al médico si no ponemos en práctica el consejo que él nos está dando, las recomendaciones que él nos está dando. Si no las ponemos en práctica, en vano es nuestra visita con el médico. Y bueno, así también para con Dios. Hay personas que dicen, ay, me encantó la palabra, me llegó, eso es lo que necesitaba, pero es pasajero en el momento, nos deleitamos, me gustó, pero no la ponemos en práctica. Y Dios nos invita en esta mañana a tener ese cuidado de atender a los consejos que Dios nos da a través de la palabra, a través de sus hijos, a través de, yo digo que de todos podemos aprender, hasta de un niño podemos aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a meditar en un tema que le hemos puesto, el miedo del hombre. En la actualidad mucha gente vive con miedo. Ayer yo platicando con algunas personas vía telefónica, pues nos decían, me comentan en su mayoría con las que platicaba vía telefónica, que pues tienen miedo de lo que está pasando, hay una inseguridad, sienten temor cuando sienten dolor de cuerpo y cosas así. Pero desde el inicio de la humanidad el hombre ha tenido miedo. Ha tenido ese miedo, ha tenido ese pánico. Vamos a ver para empezar qué significa miedo, porque todos decimos, ay, pues tengo miedo, pero en realidad a veces no sabemos definir. O si alguien en los comentarios me gusta o le gusta decir para usted qué es el miedo, o qué siente cuando usted expresa tengo miedo. Hay gente que tiene miedo a las arañas, tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo al agua, tiene miedo a que llueva, tiene miedo cuando oscurece. Pero para usted, ¿qué es miedo? ¿Qué es miedo? ¿O qué siente cuando usted expresa tengo miedo?
Miedo es sinónimo de pánico, terror, pavor, espanto. Miedo es la ansiedad constante, es una ansiedad constante y una aguda preocupación excesiva. Cuando estamos así como muy preocupados es porque tenemos como un miedo a lo que va a acontecer. El miedo también es una sensación desagradable provocada por la percepción del peligro real o imaginario. Por ejemplo, uno como mamá, cuando los hijos salen, estamos, primero Dios va a regresar bien. Y si ya es la hora que tienen que llegar y no llegan, empieza como un temor. Habrá chocado la combi, el transporte en el que viene. Es más, si lleva auto, le habrá pasado algo. Bueno, hay como ese temor y estamos quizás ansiosos, preocupados. Hasta cuando llegan, dice uno, ay, hasta descanso, porque ya te vi llegar. O sea, siempre hay un miedo. O por ejemplo, cuando empieza a relampaguear, empieza así como que a oscurecerse el cielo, y hay mucha gente que tiene temor a esas situaciones, que se venga una tormenta, cosas así. Y expresamos ese sentir, es más, a veces, bueno, aquí al menos en Iztapaluca luego pareciese que se viene una gran tormenta, relampaguea y se oscurece el cielo y uno dice, creo se viene una gran tormenta y así como que relámpagos y a fin de cuentas ni llueve, pero mucha gente ya tiene temor de lo que va a acontecer. Entonces, eso es miedo, es esa sensación desagradable que no nos deja en paz, no permite que haya esa paz. Miedo también es el sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que va a ocurrir un hecho contrario a lo que deseamos. Ese es el miedo. Hay gente que dice cuando tiene sus hijos pequeños, yo tengo miedo de que mis hijos cuando sean grandes agarren un vicio. Tengo miedo que mis hijos no sean gente productiva, gente de bien, gente con buenos sentimientos. Tengo miedo de que mi hija se case con un hombre violento. Tengo miedo de que mi hijo se case con una mujer que lo haga como quiera. Y bueno, siempre hay un miedo como padres, como hijos también. Y también miedo es una alteración del ánimo. Cuando nosotros tenemos miedo no tenemos esa paz, esa tranquilidad, pero sin en cambio cuando nosotros confiamos en ese Dios grande y poderoso, pase lo que pase, tenemos la confianza de que Él está con nosotros. Tenemos varios ejemplos en las Sagradas Escrituras acerca del miedo. Desde el principio, como decía hace un momento, se ha manifestado en las Sagradas Escrituras cuando el hombre tiene cierto miedo. Vamos a ver ahí en Génesis, capítulo 3, verso 10. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando tenemos miedo por lo regular, pues nos escondemos. Y aquí es cuando el hombre sabía que había desobedecido la orden que Dios le había dado. Cuando el pequeño desobedece y sabe que mamá o papá le van a castigar, tiene miedo que descubran lo que él hizo, que desobedeció, que no hizo lo que papá y mamá indicaron, y tiene cierto miedo. Cuando hay más hermanos, dicen, a decir a mi mamá que pasó esto, que se me rompió el vaso, que se me rompió el plato, y tienen así como que, no sé, ese miedo, y uno como padre ya dice, algo le está pasando, porque lo nota diferente. Entonces aquí Dios ya sabía que el hombre había desobedecido, y él dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El hombre tiene miedo desde el principio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Entonces, aquí vemos en las Sagradas Escrituras que desde el principio hubo ese miedo. Es normal, es natural en nuestra naturaleza humana el tener miedo,
Pero qué diferente que cuando viene ese miedo nosotros podemos contrarrestarlo con la palabra, con una oración. Señor, quita este miedo, quita esto que estoy sintiendo, dame tu paz, porque el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Porque el mundo da una paz pasajera, pero Dios nos da una paz sobrenatural, una paz que embarga nuestra vida a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que esté pasando a nuestro entorno. En verdad que es bien maravilloso cuando sentimos esa paz y que la gente que nos conoce o que nos rodea nos dice, ¿cómo puede estar tan tranquilo con lo que está pasando? ¿Cómo puedes estar tranquilo con lo que te está pasando quizás a ti, en tu entorno, en tu familia? Y nosotros podemos decir que Dios es esa paz, trae esa paz porque hemos confiado en ese Dios grande y poderoso, que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Dice ahí en Jeremías 29:11, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Nada más que a veces nosotros no entendemos lo que está pasando, no comprendemos y va pasando el tiempo y nos damos cuenta que era algo que tenía que pasar para poder seguir adelante. En el momento a veces por el miedo, el temor, nos agobia, nos invade, pero no permitamos que el miedo invada nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay esa ansiedad provoca inseguridad, provoca desconfianza, nos altera el ánimo. Entonces debemos de tener esa firme confianza en nuestro Dios grande y poderoso. Quisiera ver otro ejemplo con ustedes. Ahí en Génesis 18, verso 15, dice la palabra del Señor. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo, y dijo, no es así, sino que te has reído. Nosotros a veces nos queremos justificar porque tenemos miedo a lo que va a acontecer. Y en ese tiempo fue cuando a Sara le dijeron que iba a tener un bebé, pero ella ya era de avanzada edad y así como que, si no lo tuve en mi juventud, ¿cómo ahorita? Ella tuvo, pues en cierta manera, duda, miedo a lo que iba a acontecer a su edad, cómo iba a tener a un bebé, quizás sabía lo que implicaba la responsabilidad de tener un hijo, pero a pesar de eso, pues ella tuvo miedo de decir, pues sí me reí, y muchas veces así nos pasa. Tenemos miedo cuando nos descubren y decimos, tratamos de justificarnos, pero yo creo que siempre es bueno decir la verdad. Y aunque a lo mejor recibamos un regaño y decir, pues sí, reconocer que pues la fallamos, que faltamos, o como decimos aquí en México, la regamos. Y importante es decir, pues sí, la verdad, por ejemplo, ahí Sara, ¿no? Pues la verdad sí me reí. O hay gente que, por ejemplo, luego hace un mal comentario de alguna persona y dicen, es que tú dijiste esto. No, yo no lo dije, se me hace que te lo imaginaste. Pero no, o sea, debemos enfrentar lo que estamos haciendo. En ese momento Sara tuvo miedo de decir sí, sí me reí. Y bueno, hay muchos detalles en esta historia que podemos aprender muchas cosas, pero ahorita a lo que nos enfocamos es el miedo que tuvo Sara. Todos en algún momento tenemos ese miedo. Vamos a ver también, Isaac tuvo miedo. Es otro personaje ahí en el libro de Génesis, capítulo 26, verso 7. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y aquí nos damos cuenta acerca de cómo Isaac tuvo miedo cuando llegó allá a Gerar y tuvo miedo de decir, ella es mi mujer,
porque dice la palabra del Señor que Rebeca era hermosa, era una mujer hermosa. Y dijo, ¿qué tal si me matan por causa de ella, la quieran tomar, me vayan a matar? Él tuvo miedo, tuvo miedo. Y en verdad vemos que después, conforme la historia, ¿verdad? El rey, ¿verdad? Le hace saber que no fue correcto el que él tuviera miedo. Él tenía que enfrentar la situación, sí, es mi mujer. Por eso cuando usted tenga miedo, siempre hay que tener la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, a veces nos tomamos decisiones sin pensar, pero siempre debemos pensar, ¿qué puede pasar? Isaac a lo mejor no pensó, él nada más pensó en el temor, en el miedo que le provocaba el saber que aquellos hombres podían matarle a causa de Rebeca, tuvo miedo. Pero Dios en esta mañana nos invita a que dejemos a un lado el miedo, a que lo hagamos a un lado, a que le digamos no tengo miedo. Está pasando algo crítico en nuestro mundo, porque es internacional, en nuestro mundo, pero yo confío en Dios. Inclusive científicamente se ha comprobado que cuando usted y yo tenemos miedo, hay ansiedad, nuestro sistema inmune baja, nuestras defensas bajan, nuestras defensas no son las mismas. Y sin en cambio, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando hay esa paz, esa tranquilidad, esa confianza de que todo va a estar bien, en verdad que uno se siente diferente. Cuando decimos, yo estoy tranquilo, estoy confiado, tengo esa paz, esa seguridad de que Dios está conmigo, y en verdad que es algo bien hermoso cuando tenemos la paz que Dios desea darnos a todos, y nos la da gratis porque Él la conquistó en la cruz del Calvario. Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros, derramó su sangre preciosa. ¿Para qué? Para que ese espíritu de miedo se vaya en el nombre de Jesús. Y bueno, también vamos a ver ahí en Deuteronomio otro personaje. Quiero decirle que los personajes que hemos estado viendo en las Sagradas Escrituras fueron personajes que en algún tiempo vivieron, que tuvieron sensaciones así como usted, como yo, de miedo, de temor, de angustia, de pavor, de pánico, la tuvieron, y que en algún momento reconocieron su falta, reconocieron que pues había cierto miedo. Ahí en Deuteronomio 31:6 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. O sea, aquí Dios invita a Josué, le dice, no tengas miedo, ten ánimo, yo voy a ir contigo. Yo creo que cuando Josué se enteró que él iba a tomar el lugar que Moisés tenía como líder, él sintió miedo, pavor, así como cuando nos dicen quizás en el trabajo, en la escuela, aún en la iglesia, te vamos a hacer este cargo, vas a tener este cargo, vas a tener esta responsabilidad. Sentimos temor, miedo de no llevarlo conforme debe de ser, sentimos la responsabilidad encima de nosotros y decimos, ¿qué voy a hacer? No, tengo miedo de lo que pueda pasar, que vaya a hacer algo incorrecto, que esto no fluya, que esto no, pues no tenga un buen fruto, que tome malas decisiones. Entonces Josué sintió como miedo, temor,
Pero aquí la palabra de Dios, el siervo le dice a él, esforzaos y cobrad ánimo. Y Dios en esta mañana nos dice a nosotros, esforzaos y cobrad ánimo. Quizás si no, ahorita no hay la posibilidad de que nos reunamos, pero yo creo que como familia podemos reunirnos, orar, alabar al Señor, podemos meditar en la palabra, ver en verdad que a veces yo me meto a las redes sociales, bueno, a Facebook, por lo del programa, y veo que no solamente nosotros estamos transmitiendo, sino hermanos que están transmitiendo prédicas, enseñanzas, en verdad que involúcrese en estas áreas. Dios siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros y en verdad que es bien hermoso que nosotros estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir y que tengamos ese ánimo, que no nos desanimemos. Una persona desanimada está así como con pereza, está así como que nerviosa, está así como que, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Y dicen que en el libro de Job dice que lo que más tememos, eso es lo que más nos viene. Entonces debemos tener la paz de Cristo y decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo creo que el Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo y Él en esa oración dijo, Padre, hágase tu voluntad. Y nosotros así en nuestra vida, luego le digo, Señor, no sé qué me prepara este día, no sé qué vendrá, no sé qué sorpresas traiga, qué alegrías traiga, pero dame la sabiduría para actuar, dame un corazón entendido para entender lo que viene, lo que está pasando. Y en verdad, hermano, yo le invito, amigo, los que nos están viendo, que no tengamos miedo, que cobremos ánimo, que nos esforcemos, que vayamos hacia adelante. En verdad que Dios anhela que usted y yo creemos que tenemos un Dios grande y poderoso y hay gente que dice, bueno, también hay hermanos, a mí me han dicho, hay hermanos en lo que tú crees que también se han enfermado, inclusive han fallecido. Sí, porque somos materia, pero nosotros confiamos en Dios. Y si la voluntad de Dios es sacarnos en victoria de esta situación, gloria a su nombre. Y si no, pues también gloria a su nombre. Debemos darle, como dice ahí en Tesalonicenses, dar gracias a Dios en todo y por todo. Y agradecemos a Dios por la vida de cada uno de los que nos están viendo. Gracias por la vida del pastor José Luis Valditano. Ya le decíamos a nuestra hermana Elena Vega, ¿verdad? Fiel seguidora de este programa. Gracias por seguirnos. Nuestro hermano Mario Vidal, nuestro hermano Benjamín. Dios, ¿verdad? Les siga bendiciendo y en verdad que agradecemos a Dios. Quizás si su nombre no aparece, pues mándenos un mensaje para que aparezca y en verdad coméntenos para usted qué es el miedo, qué está sintiendo en este tiempo, miedo, ansiedad, pavor, terror, inclusive a veces pareciésemos ser fuertes, dicen por ahí, pareciese que somos fuertes, y un virus tan pequeño que no lo percibimos, que no lo vemos, no decimos, ay, ahí viene el virus, sino que no lo vemos, no lo percibimos, eso nos aterra. Entonces, imagínense, así que debemos tener esa confianza en ese Dios grande y poderoso, que Dios, ¿verdad?, nos va a librar, que Dios está ahí a nuestro lado para defendernos, que si nos enfermamos, imagínense que los que tenemos la confianza en Dios no nos enfermáramos, todo fuera de maravilla, todo fuera color de rosa, dicen algunos, pues todos creerían a Dios por conveniencia. Pero también los que creemos en Dios nos enfermamos, hay aflicciones, pero tenemos la confianza en que Dios está con nosotros, Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que nos da ese ánimo, ese aliento, nos da esa paz que nadie nos puede dar, que no podemos ir, yo a veces digo, no podemos ir a la central de abastos y mucho menos ahora que ha estado cerrada en su mayoría, no podemos ir y decir, dame una tonelada de paz, dame una tonelada de tranquilidad, dame una tonelada de amor, no, es ir a los pies de Cristo.
es ir ante la presencia de Dios Todopoderoso. En verdad que no perdamos esa comunión para con Dios. Al contrario, que esto nos ayude a tener esa firme confianza, Señor. Tú estás conmigo, tú pelearás por mí. Dice tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y también dice la palabra del Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Así que en verdad que Dios nos da palabra para seguir adelante. Vemos otro hecho cuando los sirios, ¿verdad?, estaban atacando al pueblo y en verdad que había ya un cierto temor y por ahí el siervo de Eliseo, esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 16 y 17, donde aquel siervo tiene ese miedo, ese temor, ay, ahí vienen los sirios, ¿verdad? Y aquel siervo de Dios le dice con toda firmeza, le dice ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 16, dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo así como que le dijo a Eliseo, ¿estás seguro? Yo no veo nada que esté a nuestra defensa. Pero dice ahí en el verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo de Eliseo. Así que en verdad qué hermoso es cuando tenemos esa confianza, esa firme convicción de que Dios está con nosotros. Eliseo, el profeta, el siervo de Dios, no tenía miedo porque sabía que Dios salía en la defensa de ellos. Pero aquel criado pues no tenía esa misma visión. Entonces en esta mañana esa debe ser nuestra pregunta. ¿Cuál es mi visión en la actualidad? Como la de Eliseo, ese siervo, ese profeta que sabía que Dios iba a pelear por él, o como la del criado que se sentía ansioso, que tenía miedo, que tenía pavor, que tenía terror. Debemos de tener esa confianza en Dios. Salmos 27 dice, unos confían en carros, otros en caballo, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Y David le decía a aquel gigante Goliat, el miedo es como un gigante en nuestra vida, porque así como que es muy grande. Y David le decía a aquel gigante, tú vienes a mí con esto, con jabalina, con espada, con tu armadura, pero yo vengo a ti, vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así dígale a ese virus, ¿verdad? Que anda en los aires, que anda por donde sea, dígale, vendrás a mí, pero mayor es el que está conmigo. Y si en voluntad está que yo me vaya, me voy a ir con virus o sin virus. Pero tengamos esa confianza de que Dios pelea por cada uno de nosotros. También en 2 Corintios 10:4 dice su palabra, nosotros tenemos un armamento especial. Y a mí me encanta este verso de aquí en 2 Corintios capítulo 10. Dice la palabra del Señor. Capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Oiga, qué hermoso. Las armas que tú tienes no es que lleves una metralleta, una bomba. No, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son esas armas? La oración, la lectura, la meditación, esa conexión con Dios. Decirle, Espíritu Santo, redarguye mi mente, mi corazón, todo mi ser, que yo pueda sentir tu presencia, pueda sentir esa paz, pueda sentir ese gozo, aún en medio de la aflicción, en medio de la situación difícil,
que se está pasando, tengamos esa firme seguridad de que el que pelea por nosotros es mayor. Ahí en Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7, dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De decir, sí, a lo mejor, pues sí, como todo, como materia, hay ciertas situaciones que debemos guardar, ciertas indicaciones que nos están dando, sí, pero mi confianza no está en un cubrebocas, mi confianza no está en el gel, mi confianza no está en el jabón con el que lavo mis manos, mi confianza no está en una careta, mi confianza está en Dios. Dice en Efesios capítulo 6, dice, ¿verdad? Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿sí? Podamos estar firmes. Dios es el que está a nuestro lado, pero también Él nos da indicaciones para que ese miedo se vaya. Hace un tiempo estaba leyendo un reportaje de un actor que sale en películas de terror. Pues yo de artistas no sé mucho, ¿verdad? Pero sale en una película que yo sé que es de terror. Y se asombraba la persona, el reportero, el escritor que ahí plasmaba ese reportaje. Y decía, ¿quién iba a creer que fulano de tal le tiene miedo a los payasos? Si filmó tal película y que habla de terror, y cómo es posible que se desenvuelve en un ambiente de terror y le tiene en la vida real miedo a los payasos. Entonces, a veces el miedo, el terror, el pánico, esa alteración de ánimo que viene a nuestra vida, le debemos decir que no. Le decimos, vete en el nombre de Jesús, porque Dios está conmigo. Él tiene, dice su palabra, ¿verdad? Que cuando nosotros hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, Él tiene nuestra vida en sus manos. También en Salmos 91, Salmos 91, verso 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, debemos tener esa confianza. Dios nos ha dejado promesas aquí en este sagrado libro. En verdad que las hagamos realidad. Que no nada más tengamos el conocimiento, porque muchos tienen el conocimiento. Y el ejemplo quizás que yo les voy a dar a lo mejor sea muy, muy sencillo, pero aún muchos dicen, bueno, si tú tienes el conocimiento, tienes esto poderoso que es la palabra de Dios, pues no te debe pasar nada. Como decíamos hace un momento, somos materia, nos pasan situaciones normales, que sentimos ciertas sensaciones, ciertos sentimientos, pero cuando vamos a la palabra tenemos bellas promesas de parte de Dios. Es como los médicos que estudian y dicen, uno se queman las pestañas para saber lo que hace mejor para el ser humano. Los nutriólogos, cómo llevar una buena alimentación, pero a pesar de su conocimiento, ellos también se enferman, ellos también pasan situaciones diversas de enfermedad, de mala alimentación. A veces me provoca pues risa, ¿verdad? Cuando voy al médico y en el médico te dicen, no coman los puestos que están allá afuera, no tome coca, ¿no? Y le empiezan a decir, y sale uno del hospital y ahí ve los médicos, las enfermeras comiendo de los puestos de ahí de tacos, de gorditas, de garnachas, decimos aquí en México, ¿verdad? Y tomando su coca y decimos, y eso que ellos dicen que nos va a hacer daño, y también ellos están, porque igual que nosotros tienen esas
quizás esa sensación de sentir un gusto, de decir, pues a qué sabe, el hambre, ¿verdad? Decir, pues ya llevo prisa, tengo mucho trabajo, aunque sea esto. Bueno, pues así también nosotros como conocedores de la palabra, también vienen situaciones diversas a nuestra vida, pero la diferencia es como dice ahí en el Salmos 91, tenemos esa confianza que Él nos cubre con sus alas y ahí estaremos seguros. No tomemos en poco la palabra, sino hagámosla real en nuestra vida. Y en verdad que yo agradezco a Dios por cada uno de los que nos están viendo, gracias a Dios por la vida, ¿verdad? Como ya decíamos, de nuestra hermana Elena, de nuestro hermano José Luis, de nuestro hermano Mario Vidal, de nuestro hermano Benjamín y de muchos que nos verán, de mi primo Joel allá en Estados Unidos, que Dios le bendiga, que Dios, ¿verdad?, lo guarde ahí también. También gracias a Dios por la vida de Patti Castellón, que Dios le bendiga a ella y a su familia y a todos, ¿verdad?, los que nos verán en algún momento. Enviamos saludos también a nuestra hermana Ceci de Colombia, Dios le bendiga, y que nuestro hermano Gustavo de Ecuador, Dios le bendiga, y que también forman parte, ¿verdad?, de este programa de TUCAT. Y pues damos gracias a Dios por esta palabra y en verdad tengamos esa confianza en Dios. No tengamos miedo. Y si usted tiene miedo, hágalo a un lado y diga, pues sí tengo miedo, pero Dios está conmigo y ahora sí que hágalo realidad en su vida. No nada más lo tenga como una teoría, como algo que usted conoce, como un verso que se aprendió cuando fue al servicio, como un verso que le llamó la atención, no, sino que lo hagamos realidad en nuestra vida. Yo confío en un Dios grande, poderoso, vivo, un Dios bueno, fiel y sabio. Y bueno, es maravilloso hablar de Dios, hablar de su palabra y damos gracias a Dios por este espacio, que Dios nos permite el poder transmitir este programa. Agradezco de antemano su preferencia a este programa y deseamos que sea de bendición, deseamos, ¿verdad?, que es bueno que nos comenten si hay alguna necesidad, pues estamos orando, dice la palabra que oremos los unos por los otros y pues Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana. No se olvide, ¿verdad? Mañana tenemos programa Cosa de Mujeres de 9 a 10. También hoy en la tarde está nuestra hermana Toñita con su esposo. Que Dios, ¿verdad?, les siga bendiciendo, fortaleciendo y que todas las transmisiones, también mañana el poder de la música con el pastor José Luis Valdetano y bueno, el domingo el pastor Nieves y bueno, sigue la programación, así que no se las pierdan. Todo es con la finalidad de que usted se alimente de la palabra. Pues que Dios les bendiga y ha sido un gusto el poder estar con ustedes, su servidora Elizabeth Coria, y estamos para ayudar, para apoyarnos. Que me tocó suplir a nuestra hermana Ceci Jurado, pues daba mi número, pero si alguno no lo anotó, mi número es 55 37 48 88 22. 55 37 48 88 22 y estamos para servir a Dios y a ustedes y que Dios me los bendiga.